Buenas tardes a todos. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes agradece su presencia en esta última sesión del segundo Simposio Internacional El Libro Electrónico en Español. Queremos hacer patente nuestro agradecimiento a las instituciones que han apoyado este simposio, el Centro Nacional de las Artes, la Dirección General de Asuntos Internacionales del CONACULTA, el Museo Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Consejería Cultural de la Embajada de España en México y también agradecemos a las Direcciones Generales de Publicaciones y Fomento Editorial y de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias también a ustedes, a los participantes, a los ponentes, a los internautas que han estado siguiendo fielmente la realización de este simposio. Nuestra última mesa del simposio es El español en el ciberespacio, nuevas formas de creación. Nos acompañan la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la licenciada Consuelo Sáizar, el escritor Martín Caparrós, el doctor Diego Bonilla, y modera esta mesa Pepe Gordon, nuestro querido amigo. Me voy a permitir presentar muy brevemente a Pepe porque él no lo puede hacer, él modera esta mesa, es periodista, novelista, ensayista y traductor. Es conductor y director del programa televisivo La Oveja Eléctrica, es autor de una columna de ciencia y arte en la revista de la Universidad de México, escribe y conduce la serie de cápsulas televisivas Imaginantes, galardonadas en el New York Film Festival, es autor, entre otros libros, del novelista miope y la poeta hindú, Tocar lo invisible, El libro del destino, Revelado instantáneo y El cuaderno verde. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Un gusto estar aquí en esta mesa para plantear precisamente de qué se trata la creación en el siglo XXI, que tiene que ver también con la lectura en el siglo XXI. Y a manera de pequeño marco, simplemente quisiera plantear algo que me parece muy importante. En el Ramayana, que es uno de los libros más antiguos que registra la historia, aparece un personaje fascinante. Es un mono que puede hablar y escribir. Es además un mono que puede volar y cruzar los océanos. Cuando el poeta Octavio Paz leyó ese relato, el Ramayana, escribió un hermoso ensayo sobre este mono que era un símbolo de la condición humana. El mono gramático, el mono que lee lo que pasa a su alrededor, el mono imaginante. En la leyenda ancestral le hicieron una promesa a ese mono. Vivirá por siempre cada vez que un lector abra las páginas del libro y se encuentre con ese personaje. Lo interesante es que ese personaje es el mismo lector, que así descubre y redescubre los misterios del asombro ante el mundo que lo rodea. Es un lector más que se suma a la larga cadena de memoria y de imaginación que se encuentra en los libros. Y por eso es apasionante la lectura. Cuando estamos ante un libro, no tan solo lo leemos, el libro nos lee, nos revela la sonrisa de la inteligencia y la belleza, se abren nuestras posibilidades, el mono gramático vuela. Y en pleno siglo XXI continúa esta promesa en formas inesperadas. Del espacio del libro pasamos al ciberespacio, pero igual nos estamos encontrando con nuevas formas de creación en donde saltamos del sánscrito al español de Octavio Paz, pasamos por poemas como Blanco, pasamos a espacios en donde las novelas electrónicas, las rupturas de la linealidad, los poemas de José Gorostiza, los relatos del cine, los fragmentos de televisión, las narraciones de la ciencia y la plástica, la tuiteratura, se entrecruzan para abrir un mestizaje multimediático
que aparece en tabletas digitales, en computadoras, en teléfonos celulares, en donde a final de cuentas estamos también leyendo el mundo, estamos abriendo nuestra mirada, nuestras capacidades críticas y creativas. Y esto creo que se vuelve esencial, ya que detrás de las múltiples crisis que vivimos subyace la crisis de la imaginación. En este marco, Consuelo Sáizar, Martín Caparrós y Diego Bonilla nos hablarán en esta mesa de cómo se mueve el español en el ciberespacio en términos de nuevas formas de creación, en donde veremos que el mono gramático es un mono universal que habla muy bien español y que circula con la sonrisa de la inteligencia. Y en este marco quiero darle la palabra a Consuelo Sáizar, de a quien quiero decir unas breves palabras. Como ustedes saben, es la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Comité Ejecutivo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Fue gerente general de Editorial Yus, fundadora y directora de Hoja Casa Editorial, directora general del Fondo de Cultura Económica, ha recibido las condecoraciones Orden del Mérito Civil en grado de la Gran Cruz Oficial por España en 2003, la Medalla Emilia Ortiz por el Estado de Nayarit 2008 y la Orden Bernardo O'Higgins por la República de Chile 2001, pero sobre todo es un amante de la cultura, de los libros y de la edición y los retos que representa en pleno siglo XXI. Con ustedes, Consuelo Sáizar. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Saludo de nueva cuenta a quienes han venido de otras latitudes para reflexionar y para hacer aportaciones. En este que me parece fundamental, un coloquio, un simposio de reflexión colectiva sobre uno de los temas que necesariamente va a marcar el siglo, que es justamente el desarrollo tecnológico, las nuevas formas de creación, y el propósito al organizar este simposio era justamente hablar de en qué estado va, digamos, el avance tecnológico en nuestro idioma. Quiero agradecer muy especialmente a Laura Emilia Pacheco por el esfuerzo denodado. Es cumpleaños de su madre y no la va a ver por primera vez, creo que desde que nació. Y a Socorro por esta convocatoria. De verdad, muchas gracias. Bueno, una de las cosas que no puedo hacer mucho, pero alguna de las cosas que puedo hacer es decidir en cuál mesa quiero participar y si quiero hacerlo. Y la verdad es que quise hacerlo porque he tenido el enorme privilegio de encabezar dos instituciones fundamentales para el idioma, como no solo para mi país, sino para el idioma, en este principio del siglo XXI. La primera, bueno, el Fondo de Cultura Económica. Durante 7 años tuve el privilegio de estar al frente y me ha tocado también, de alguna manera, enfrentar e intentar resolver el desafío de la nueva frontera, que es justamente el proyecto digital. Y la segunda, que fue en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, percatarnos, junto con el formidable equipo con el que tengo el honor de trabajar, de esta responsabilidad enorme que tienen las autoridades para intentar conectar la memoria con el porvenir y preservar justamente el pasado. Hemos iniciado un proyecto que muchos de ustedes conocen ya, que son justamente 3 cerebros electrónicos, digitalizar la palabra a través de libros, una serie de revistas. Creo que estuvieron ayer justamente en la biblioteca José Vasconcelos de la Ciudadela, la ciudad de los libros, y donde la idea es, bueno, justamente preservar allí la memoria en el cerebro de la palabra. El cerebro de la imagen, que es digitalizar las películas canónicas y todo lo que tenga que ver el Canal 22, del cual Pepe fue fundador y es una figura absolutamente referencial, y el cerebro del sonido, que es el patrimonio más frágil que puede tener la humanidad.
Está la Fonoteca Nacional, que resguarda no solo, digamos, la parte formal, sino también ha empezado a hacer una serie de proyectos interactivos, como un mapa en donde uno coloca el dedo, es un mapa de México, y uno coloca el dedo en determinado sitio, y allí un satélite se mueve, y entonces podemos escuchar el sonido que en ese momento se está generando en ese lugar. Bueno, me parece que aquí se han tratado ya, porque he estado muy atenta, se han tratado ya varios temas, y esta mesa, cuando la armamos, fue justamente saber, bueno, pero ¿cómo se enfrentan los escritores ante esta posibilidad, ¿no? Más allá de que yo estoy convencida que la digitalización y la puesta en redes de la generación de conocimiento es una forma de democratizar la investigación, la posibilidad de hacer llegar ciertas investigaciones. Creo que es todavía incipiente la reflexión sobre la relación entre el editor y el autor, ¿no? Y creo que por allí todavía los compañeros editores tienen un papel fundamental. Yo en 87 días estaré libre de este cargo y podré regresar a lo que me apasiona, que es el mundo editorial, y regresaré con una perspectiva totalmente diferente a la que tenía hace casi 4 años que abandoné el fondo, o hace 10 que dejé la iniciativa privada, porque realmente ha habido una revolución casi ontológica. Y lo cierto es que quisiera mostrar las posibilidades, y además hice un ejercicio ahorita in situ. Traigo este proyecto que es, ¿me ayudas a pararlo, Pepe? Pesa 7 kilos. Que es una investigación que hicimos sobre José Pablo Moncayo, uno de los músicos fundamentales en mi país, y que pues hicimos una investigación de cerca de 2 años, una investigación casi arqueológica, en donde nos dimos a la tarea de ver dónde estaba, digamos, la música escrita de Moncayo. Nos percatamos que muchas de las partituras estaban en pésimo estado, y nos dimos a la tarea, voy a intentar abrirlo sin que ocurra un desastre. Nos dimos a la tarea, aquí, de grabar toda la música, todas las partituras, y son pues 20 cuadernillos de diferente grosor. Y además de grabar en 10 discos justamente esa música. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo, que le tengo una profunda admiración a Martín Caparrós, quería regalárselo. Y cuando se lo dije, no, es inhibitorio el peso. ¿Pero qué hicimos? ¿Ya funciona la pantalla? Bueno, hicimos también una aplicación que contiene lo mismo y que la pueden bajar por en internet. Ok. Así como se nos estaba tropezando, porque hay muchas similitudes entre el papel y la pantalla. Así como ahorita casi se nos caen las partituras, aquí se desconecta la pantalla. Ninguna de las vías es perfecta. Pero lo cierto es que hicimos una aplicación que es totalmente interactiva y que creo que no la tengo cargada aquí. Es que hoy en la mañana hice actualizaciones. Pero bueno, la idea la tengo en mi iPhone y se puede bajar, ¿eh? ¿Qué indicación me estás dando? La verdad es que la tengo en mi iPhone. Tienes ahí mi bolsa, Julia. Allí está mi iPhone. Y se puede, hay recursos tecnológicos. Y esto se los voy a tener que mostrar aquí, porque lo que tenemos, eso no va a pasar por, es justamente
digamos, la aplicación que tiene la música y que tiene todo ese contenido en este adminículo. Y me parece que es justamente lo que he venido sosteniendo y de lo que estoy totalmente convencida, que es que los contenidos son complementarios y no excluyentes. Me parece que esa disputa, lo dije el día de la inauguración, no se preocupe, no se preocupe. Ese día, lo dije, ya no existe la disyuntiva de si leer en papel o en pantalla. Hace cosa de un mes me fui de vacaciones y por primera vez en mi vida no guardé un libro en papel. Pero aquí viene, bueno, ¿qué estamos haciendo los que hablamos español por este tipo de proyectos? Y estamos haciendo justamente un esfuerzo para no quedarnos rezagados ante otros idiomas, ¿no? Porque realmente, miren, por ejemplo, bueno, no, eso algún día se los platicaré. Traigo la obra de la Cineteca aquí. Y allí la controlo y veo todos los días las cámaras, cómo va avanzando la Cineteca. Entonces, me parece que esa falsa dicotomía o ese pronunciarse por alguno de los formatos no debería existir. Si Martín Caparrós no se quiere llevar esto, lo entiendo perfecto, porque puede bajar el contenido gratuitamente en la tienda iTunes. Pero está otro que me parece también importante revisar, y es el asunto de Blanco, al que hacía referencia Pepe, y que seguramente ustedes estuvieron viendo aquí en las pantallas porque me decía Laura Emilia que estuvo exhibiéndose. ¿Y qué sucede allí? Yo estoy convencida que Paz era un genio total. El libro es esta es la edición que se realizó originalmente. Pepe, ¿la quieres abrir y desplegar? Porque hay una edición, está aquí. ¿Y cómo se despliega? Sí, que se va viendo así. Es una especie, digamos, no lo maltrates, Pepe, porque esto sí es papel y se puede romper. Está aquí el poema. Paz, cuando regresa de la India, aquí lo dejamos, justamente regresa tocado y convencido de una nueva realidad, que debe de haber una nueva realidad para la creación. Escribe este poema y lo que él señala allí es, pues, que es un poema que imagina como apareciendo las letras de la nada, que llegan al lector, lo estremecen y luego desaparecen. Cuando hablé con Marilló Paz para que nos autorizara este proyecto y le mostré un ejemplo que teníamos, me dijo, esto es lo que Octavio hubiera querido, eso es lo que él hubiera intentado. Y entonces, la verdad es que sí es un hombre que se anticipó a su tiempo. El comienzo, el cimiento, la simiente. Aquí están alineados los tres cerebros. El cerebro del sonido y el cerebro de la palabra en este caso. Pero existe la posibilidad de que alguien más lea ese poema. En el muro la sombra del fuego, en el fuego tu sombra y la mía. ¿O alguien más? Ese es Eduardo Lizalde, este es Guillermo Sheridan. Este no es Guillermo Sheridan, pero aquí está. Ahí está Sheridan. Llama rodeada de leones, leona en el circo, llamas. ¿Qué sucede? Que tenemos además una serie de posibilidades. Aquí abajo hay un cronograma que podemos ir viendo, digamos, la vida de Paz, acompañada por la primera columna es qué hace él, luego en Historia y Política, qué sucede en el entorno internacional y qué pasa específicamente en el ámbito de la cultura. Pero además tenemos esto que es lo que me parece importante, una serie, las traducciones, por ejemplo,
Elliot Weinberger, la traducción al inglés, para quien lo quiera hacer, o la traducción al portugués. Y luego podemos ver el proceso creativo, que es algo que a mí me importa muchísimo. ¿Cómo escribió Paz este proyecto? Las correcciones que tiene. ¿Cómo fue evolucionando, digamos, la palabra mientras escribía su poema? Y luego, aquí lo tenemos, cómo lo diseñó, cómo lo conceptualizó visualmente. ¿No? Y cómo va tomando forma. Nunca como antes va a ser importante el manuscrito. Y nunca como antes va a ser importante digitalizarlo y acompañarlo. ¿Perdón? No, es que sí hay, porque hay gente que sigue escribiendo, es que no son excluyentes, nadie prescinde de nada. Yo sigo escribiendo en papel y armando, digamos, las grandes ideas. Pero además hay otra posibilidad, que son, se han hecho varias óperas sobre esto, que es esta, y podemos ver la partitura mientras escuchamos. ¿Se ve? Octavio Paz nunca estuvo satisfecho con la edición de una dimensión. Siempre concibió el poema como varias dimensiones y se lo dice a Tomás Segovia en la correspondencia que le publica el Fondo de Cultura Económica. Estoy pensando en encargarle a Vicente Rojo unos discos que hagan justamente gráfica la descomposición de la palabra. Lo que hace Vicente Rojo, ¿me ayuda con esto? Lo que hace Vicente Rojo son estos discos, Y los tenemos aquí. Aquí está. Son unos discos muy frágiles. Se hicieron prácticamente muy pocos los tienen. Son bastante rústicos para manipularlos. Pero le voy a pedir a Pepe que le mueva aquí. Ahí está. Justo el mismo movimiento del papel. La verdad es que Paz lo que tenía, lo que hace aquí, son una especie de mantras. Entonces lo podemos ver, uno lo gira. Tu cuerpo es la huella de tu cuerpo es la huella de tu cuerpo. No, Pepe, no. Cada día más joven. Es esta. Más que aire, más que agua, ligera, ligera, más que labios. Y lo mueven como nada. Y está aquí. Tu huella es la huella de tu cuerpo. Hay gente que jamás había visto esta edición y seguramente no tocará ni siquiera la de papel, la de cartón, porque es cartón. Pero podemos conocerla a través de este ejercicio, digamos, ¿no? Y eso es lo que me parece relevante, la posibilidad de democratizar el acceso a ciertas cosas. Quisiera dejar por ahorita mi participación, porque sé que luego vienen varias cosas. Esta es lindísima. Arriba, el agua, abajo, el bosque, y lo mueve uno. El agua hasta los árboles. El cielo sube hasta los labios. Era una capacidad de transformar la realidad verdaderamente asombrosa. Yo no me imagino qué hubiera hecho Paz con estos recursos técnicos, pero lo que sí puedo hacer es pedirle que él mismo defina cómo es el proceso creativo. Y con eso termino. El presente es perpetuo,
pienso que los grandes psicólogos y los grandes novelistas, los grandes poetas, no se han equivocado cuando piensan que el secreto del hombre está en el niño. E incluso el poeta Wordsworth decía que el niño es el padre del hombre. Y es verdad, yo creo que el niño, la semilla de creación del hombre, todo lo que hacemos está ya en el niño. Y lo que importa en cada vida humana es ser dignos del niño que fuimos, realizar la profecía de hombre que es cada niño. Pues muchas gracias. El muchacho que camina por este poema, siempre con el descanso del zócalo. Creo que es muy emocionante ver esto, ver las posibilidades que abre precisamente el niño que puede ver monos gramáticos y que además esto esté accesible de manera gratuita, porque esto también lo quiero subrayar, algo que no planteó Consuelo, es que realmente los que tengan estas tabletas digitales pueden tener acceso de manera gratuita a estos materiales, lo que habla también de la democratización de la cultura y el acceso a materiales que de otra manera sería muy difícil de tener. Y bueno, siguiendo precisamente con las exploraciones de las lecturas que habla el mundo digital y las posibilidades de creación al mismo tiempo, de estos dos temas precisamente nos va a hablar Martín Caparrós, de Argentina, periodista y escritor. Entre 1976 y 1983 vivió exiliado en París, donde se licenció en Historia en la Sorbona y en Madrid. Ha publicado una decena de novelas, libros de viajes y ensayos, entre ellos Novelas a tus muertos, 1986, y La historia, 1999. Ha sido acreedor a los premios Rey de España, 1992, por Crónicas de fin de siglo, Conex 2004, Diploma al Mérito en categoría Memorias y Testimonios, Planeta Latinoamérica 2004 por Valfierno, y el Herralde de novela en 2011 por Los Living. Entonces, con ustedes ahora, Martín Caparrós. Gracias. Hola. Después de esta presentación tan magníficamente multimediática, tan contemporánea de Consuelo, lo mío va a ser un arcaísmo, porque quería leer unas cosas y charlar otras. Así que, bueno, les pido disculpas. Me preguntaba mientras estaba acá si las mesas, esto de que las mesas ya no son mesas, se corresponde a una época en que los libros ya no son libros, ¿no? Pero me acuerdo cuando una mesa era una mesa y uno se sentaba a su alrededor, y ahora cada vez más nos sentamos en sillones y estamos así como orientales. Está bien, ¿no? Quería hablarles en dos tiempos con respecto a mis relaciones o relaciones posibles con el libro electrónico. El primero sería la parte del lector, el segundo la parte del escritor. Y para la primera parte del lector quería leerles un texto sobre el libro electrónico, aquí llamado Kindle por una cuestión de, en fin, nominalismo primario. Y quería aclararles una cosa que quizás sea necesaria, que es que la colección Robin Hood, quizás aquí no se conozca, es una colección con la que crecimos los niños argentinos, más allá de los monos gramáticos y todo eso, desde los años 30 o 40 hasta hace relativamente poco, una colección de tapas amarillas en las que cabía toda la literatura que uno quería antes de los, qué sé yo, 9, 10 años. Hacía tanto que no leía un libro de la colección Robin Hood. Todo Salgari, todo Verne, Mark Twain, Walter Scott, Louis May Alcott. No sé cómo era el mundo antes de aquellos libros amarillos, pero pasaron tantos años que ya había olvidado la sensación de acostarme de costado y buscar la forma de sostener el libro y apoyarlo de canto en la frazada y torcer la cabeza en el ángulo correcto. Y el resto de los pequeños movimientos que fui ajustando para poder hacer horas y horas lo que más quería. Me había olvidado, o no lo recordaba, que no es lo mismo, pero a veces se parece, hasta que hace unas semanas encendí un Kindle en el cuarto de ese hotel y fui aquel lector chiquito. Tardé años en llegar al Kindle. Seguí su aparición, su auge, las críticas desfavorables de los tequis y lapidarias de los conservacionistas.
esperando el momento preciso que estaría hecho de una suma de factores, que encontrara una excusa utilitaria para contrarrestar mi culpa, que el precio bajara lo suficiente para reducir mi culpa, que venciera mi culpa, o la olvidara, que no es lo mismo, pero a veces se parece. Mi relación con los gadgets es pura culpa, una pelea incesante entre la gula y el deber ser, cuyo resultado no está en duda, solo el plazo. La excusa aquí era evidente. Viajo mucho, estoy harto de quedarme sin nada que leer o de caer en su defecto en más y más libritos de aeropuerto que después voy tirando enteros o por partes. Cuando el Kindle llegó a $140 me había quedado sin defensas. Y fue entonces, ante esa tipografía tan clásica, esas páginas levemente grisadas, antigüitas, que sucedió el milagro, de cómo el soporte de lectura más contemporáneo se volvió de pronto un libro Robin Hood. Un Kindle es antes que nada un objeto humilde, hecho para un solo propósito. En épocas en que la heladera se quiere transformar en tele, el teléfono en cámara de fotos, la laptop en el mundo, un Kindle es monómano, obcecado. Un Kindle no tiene luz propia como las chicas irresistibles, no canta ni baila como las resistibles, no te ofrece juegos, orientaciones, sabiduría inagotable como todas. Solo sirve para leer textos. Un Kindle es un libro. Un Kindle es un libro que no sirve para equilibrar mesas, ni vestir bibliotecas, ni oler pasados venturosos, ni sobaquear para que todos sepan qué buen poeta estoy leyendo. Un Kindle es en realidad el estado actual de la gran máquina libro. Hay instrumentos tan perfectos que creemos que no fueron inventados. La escalera fue, durante milenios, la mejor forma de pasar de un plano X a un plano Y. Antes era trepar, la cuerda o liana, la rampa, pero la escalera las borró al primer tranco. El libro es la escalera de los textos. Desde hace más de 5 siglos es la forma perfecta para difundir y almacenar palabras. Pero antes fueron las tabletas, los papiros, los rollos. Ahora hay ascensores. La escalera, espléndida, orgullosa, no es lo primero que uno piensa cuando debe subir al piso 38. Los conservacionistas insisten con la superstición de que la forma de un texto es una pila de hojas de papel unidas por un margen. Uno de sus portavoces, Eco, dice que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. Un Kindle es una mejora del concepto libro, pero sigue siendo un libro. Borgianamente, con perdón, un libro. Un libro de arena, lleno de páginas entre cada página, aparentemente infinito, lleno de tigres y espejos y lugares cada vez más comunes. Y de pronto no, como los buenos libros. Un Kindle es un libro que en lugar de cargar 20 cuentos, carga 20.000. Algunos se ponen nerviosos, le reprochan que esos cuentos no están en ninguna parte. Están sí en esa ninguna parte que es mi computadora, junto con el resto de mi vida. Muchos de los conservacionistas aceptan esa idea en general y no la soportan para el libro. No les molesta que su música esté en su iPod o su iTunes, que sus escritos en su archivo de Word, en Gmail sus misivas, pero quieren que el libro siga siendo un objeto material porque siempre lo ha sido. Aunque decir que un Kindle no lo es un error, es otro tipo de materia y otro tipo de relación con la materia. Lo que define nuestra idea de la materia como soporte de ciertas marcas, de ciertos discursos, es su carácter biunívoco. A una materia corresponde una y solo una serie de marcas. Ese trozo de papel, la página 91 de ese libro, termina diciendo: siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. Y lo dirá siempre, una y otra vez, pertinaz, casi marmórea, hasta que la entropía se quede con su polvo. La pantalla del Kindle, en cambio, es pura materia, plástico gris, el símil papel perla, pero otra. Una que sabe deshacerse de sus marcas, aceptar nuevas, reinventarse. Una que se reescribe todo el tiempo. Igual que aquellas tablillas de cera que fueron durante muchos siglos los escritos de Asiria o Babilonia. Alguien que creyera que la antigüedad da derechos, podría incluso sostener que la forma tornadiza, múltiple del Kindle es anterior a la monógama del libro de papel.
Pero como estamos acostumbrados a esa forma biunívoca del trazo en la materia, un texto en un Kindle nos parece inmaterial, que está en ninguna parte. Está en esas formas actuales de la ninguna parte, memorias y discos y nubes, que no sabemos ver, que nos producen todavía cierta zozobra, como debía producirle un miedo espantoso al monje acostumbrado a memorizar los libros, la idea de que otros guardaran esos textos en pilas de papel robables, perdibles, hundibles, inflamables. Nos parece que no está. En un Kindle un texto no tiene la materialidad acostumbrada. No es un objeto con una tapa y sus dibujos y colores, con tal papel, con cierta letra. En un Kindle todos los textos tienen el mismo tamaño, misma letra, mismo soporte, misma forma de agarrarlo y marcarlo y transportarlo. En un Kindle, diga que no está, que no estoy, por favor. En un Kindle los textos pierden esa relación irrenunciable con una forma material que les dio un editor y se transforman en entes un poco más platónicos, más abstractos, más parecidos a su idea. En un Kindle el texto deja de ser el objeto que lo rodea y soporta. En un Kindle un texto solo difiere de los otros en el texto. Leer en un Kindle no solo es un momento Robin Hood, cómodo, suave, antiguo. No es solo un libro que no se dobla, no se pasa de hoja, no te pesa en la mano, no se lo lleva el viento cuando hay viento. Es sobre todo la posibilidad de tener 100 o 1000 libros, por ahora seguiremos diciendo libro para hablar de un texto, ¿por cuánto tiempo más si cada libro tiene tantos? 100 o 1000 libros, decía, en la mano todo el tiempo, de llevar al máximo la neurosis contemporánea, la posibilidad de la variación, el cumplimiento de la recomendación borgiana de no obligarse a terminar los libros. Es muy fácil en un Kindle pasar al siguiente. Quizás sea demasiado fácil. Un Kindle me produce por lo menos, esa ansiedad de tener al mismo tiempo demasiados futuros en la mano. El sueño y la pesadilla del adicto. Y me gusta sobre todo la forma de circulación de los textos que produce. Para empezar, lo súbito. Por supuesto que podría escribir líneas y líneas de cabáfica apología de la busca, las largas travesías del desierto, la cuidadosa construcción del hambre, pero me encanta querer un libro y conseguirlo ya. Y sobre todo gratis. Últimamente, mal que le pese a quien le pese, el ciberespacio rebosa de lugares donde se pueden bajar es la palabra, Platón por todas partes, miles de libros electrónicos. Hay, por supuesto, que buscarlos. Me gusta que conseguir un libro sea una cuestión de astucia y no de dinero. Hay quienes lo condenan, gritan, claman. Lo que suelen llamar piratería es el efecto de la posibilidad de poseer de otra manera. Durante milenios, si yo quería invitarte a comer, tenía que resignar mi comida. Si yo quería prestarte un libro, debía separarme de mi libro. La propiedad digital supone que yo puedo compartir una canción con uno o con millares y sigo teniendo esa canción. Es, con más radicalidad que la que se ha pensado por ahora, una forma muy distinta, nueva de la propiedad. Los creadores se aterran. Si nos bajan nuestras obras, canciones, libros, películas sin pagarnos nada, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Todo su terror, probo, bien pensante, está hecho de respeto sumo por la lógica del mercado. Que si alguien quiere ver o leer o escuchar, debe pagar por eso. Cuando se quejan de robos, están haciendo del dinero lo decisivo, desmintiendo que escriben o filman o componen, porque quieren escribir, filmar o componer, porque tienen algo que debía ser escrito, filmado o compuesto. Yo escribo, supongo, entre otras cosas, aunque me cueste soportarlo, para que alguien lea. Y si me pagan por eso será muy bienvenido, pero no dejará de ser un agradable efecto secundario. Entonces, si suponemos que la circulación es lo que termina la obra, ¿qué mejor circulación que la posibilidad de que muchos la bajen a sus computadoras, a sus iPads, a sus Kindles? A mí me gusta que mis libros puedan ser robados así, y me gusta robarlos así. Tenerlos entre muchos, leerlos en esta página perlada que me devolvió aquella forma de leer, cuando no había nada en la vida que me gustara más. El Kindle no es siquiera el futuro, es el presente rabioso del libro, y eso significa algo. Si me quedaba alguna duda, aquel chico terminó con ella. El chico vendía chocolatines en el tren y yo leía mi Kindle junto a la ventanilla. El chico, la cara sucia, un par de dientes menos, el pelo un remolino, lo miró con olas de deseo.
¡Qué bueno, jefe, una computadora! No, es un libro. Ah, un libro. Dijo, y toda la decepción del mundo le opacó la mirada. Ser libro en estos días es un reto que un Kindle acepta con cierta donosura. Mientras tanto, los libros de papel van a seguir existiendo, van a seguir gustándome, van a ser menos, no me van a dar pena. Quizás alguna por las librerías, las de usados y raros sobre todo, muy poca por esos supermercados de brillos guaranguitos. Pero la tradición tiene la piel dura y los conservacionistas del libro, los ecololos editoriales, se inflaman, se encrespan, defienden la tradición del buen viejo tocho de papeles, atacan al eléctrico con una sarta de frases peregrinas que solo muestran que no consiguen entender que un Kindle y un libro de papel son tan complementarios, tan distintas formas de lo mismo. Dicen, recuerdan, plañen, hacen del tocho un canto de libertad inverosímil. Si de libertad extrañamente se tratara, ¿cuánto van a tardar en descubrir que es mucho más fácil publicar independiente en Kindle que en papel? Y sobre todo, ¿cuánto en descubrir las posibilidades de escritura de un texto para Kindle? Un texto, digo, para nuestra época. Hasta aquí la parte del lector, la parte de nosotros lectores. A partir de aquí quería hablar un poco de la parte de nosotros escritores, esto que quedaba colgando en la última frase del texto anterior. De nosotros escritores, productores de libros, incluso editores. Yo creo que, es obvio, los nuevos soportes abren unas puertas de las cuales ignoramos absolutamente a dónde van a terminar llevándonos, pero creo sí por completo que estamos en un momento Quijote, estamos en un momento en que algo decisivo está a punto de pasar, digamos, con la forma en que narramos y que por lo tanto con la lógica zozobra que eso produce viene también la lógica excitación y así interés un poco hasta ansioso que eso también produce. Seguimos usando por ahora un soporte, este Kindle o un iPad o una computadora que permite tantas opciones, pero lo usamos todavía como usábamos el papel, ¿no? Es como si en 1510 aquellos libros impresos hubiesen servido solamente para que alguien lo leyera en las veladas de los pueblos, como 100 años antes contaba las historias aquel que las sabía, cuando todavía no había libros que las soportaran y difundieran, ¿no? Por supuesto que en 1510 todavía había quienes leían esos libros impresos en las veladas de los pueblos. Sucedía, pero no era lo importante que sucedía. Ahora va a suceder, supongo, durante mucho tiempo, que el libro digital se va a usar para bajar y vender más novelitas y autoayudas y bestsellers varios. Pero el tema no es qué va a pasar mayoritariamente. Me parece que el tema es qué se puede hacer con eso, qué podemos imaginar que podemos hacer. Para empezar, yo creo que todo el chiste consiste en sobrevivir, en saber si va a sobrevivir eso que llamamos literatura, ¿no? Por oposición a otras formas de narrar. La literatura fue lo más importante durante el siglo XIX, la narrativa fue lo más importante durante el siglo XIX, buena parte del siglo XX. Ahora está claro que ya no es la forma hegemónica en la que uno piensa cuando piensa en contar algo, digamos, está muy por detrás en alcance y en capacidades técnicas de otras formas de narrar. Pero un poco la pregunta es si va a sobrevivir. Porque los nuevos medios técnicos, digamos, los nuevos soportes técnicos le ofrecen, por un lado, la posibilidad de refundarse, pero también traen consigo la posibilidad de que desaparezca. Hace unos meses, en la Casa de América de Madrid, estábamos en una discusión sobre esta cuestión con un editor y un editor español importante y un experto en libros, no en libros electrónicos, sino en narraciones virtuales, digamos. Y me pareció muy interesante que, me pareció muy interesante que entre los tres, cada uno tenía una posición distinta con respecto a qué posibilidades de uso y qué tipo de
de cosas se podía producir con los libros electrónicos. El editor hablaba de cómo estaban haciendo cada vez más libros para chicos, sobre todo para chicos, no solo, con unas ilustraciones increíbles, con animaciones, con canciones, con cosas así que iban acompañando el relato central. Yo en algún momento le dije que a mí me parecía que eso era Gustave Doré con recursos actuales, digamos, libros ilustrados, muy preciosamente ilustrados, con el estado de la técnica contemporánea, pero que no había ningún cambio de concepto. El autor de narraciones virtuales hizo un desarrollo interesantísimo sobre cómo el trabajo que estaban haciendo, porque además lo hacían todo en conjunto, era una de las características de estas narraciones virtuales, era que necesitaban habilidades diferentes y por lo tanto trabajaba más de una persona, que incluían música, imagen, ruidos, filmaciones, links externos, en fin, todo lo que uno puede imaginar que una de esas narraciones puede incluir. A mí me parece interesantísimo. Yo le decía que de algún modo lo sentía como el equivalente contemporáneo, o lo que es, lo que sería ahora aquello que fue en el siglo XIX la ópera, la suma de todas las artes posibles reunidas en un escenario, ¿no? La literatura, la música, el canto, la pintura en los decorados, etcétera, etcétera. Me parece que de algún modo estaban creando una forma de ópera. Y yo decía que mi austera tentativa consistía en tratar de usar los recursos de la virtualidad, pero limitándome a la palabra escrita. Yo quiero seguir haciendo literatura. De eso estoy convencido y lo pensé mucho. Pensé, ¿no será que en realidad debería intentar incursionar en esta forma operística tan tentadora, tan llena de posibilidades y demás? Pensé, bueno, que por un lado no sé, que por otro lado ya estoy grande, y que por otro lado escribir me gusta mucho. Y entonces, que lo que me interesa, porque tampoco quiero desdeñar las posibilidades que este soporte ofrece, es mantenerme dentro de los límites de la palabra escrita, ¿sí? Pero claro, ¿cómo se hace para mantenerse dentro de los límites de la palabra escrita y al mismo tiempo utilizar todas estas posibilidades? Yo creo que las narraciones, tal como las conocemos, la narración sucesiva y lineal de un libro, se está acabando por dos razones concurrentes y muy distintas. Una es su propia repetición, su incapacidad para renovarse. Yo creo que hace demasiado tiempo que los narradores hacemos más o menos lo mismo. Y ya está bien, ya lo hicimos. Yo creo que ya lo mejor que se podía hacer en buena parte ha sido hecho. Pero también su inadecuación técnica. El hecho de que, como les decía hace un rato, si usemos aparatos infinitamente más sofisticados para el mismo paupérrimo uso que le dábamos cuando el aparato era otro, cuando el aparato era un libro y no un iPad. Entonces me parece que es curioso cómo este cambio técnico va a reintroducir en algunos de nosotros esa noción de búsqueda que se había perdido. Digo, la vanguardia, los atractivos de la vanguardia se fueron deshaciendo a partir, supongo, de los años 70 y terminaron por caer en una especie de olvido, en algunos casos merecido, en otros no. A mí la actitud de la vanguardia me sigue gustando, la idea de la búsqueda, la idea de que vale la pena el ir un poco más allá o el intentarlo, aunque uno después se golpee la cabeza. Pero me parece curioso, una especie de ironía de la historia, que esa compulsión a la búsqueda o esa intención de búsqueda vuelva no por una decisión de sus actores, sino por un imperativo técnico. Yo creo que Marx estaría feliz con esta constatación de que son las condiciones materiales las que modifican el estado de conciencia y todas esas cosas que estudiamos cuando éramos chicos. Lo que hace 100 años era de algún modo una elección ideológica, ahora
puede pensarse como una condena técnica. Es curioso. Yo creo que lo que se viene, en síntesis, es una especie de apocalipsis light, que consistiría en la muerte del relato sucesivo y lineal. Ese relato sucesivo y lineal al cual estamos acostumbrados desde hace milenios, ¿no? Del que están hechos los libros, nuestras narraciones, nuestra forma de pensar el mundo, porque no es solo que las narraciones estén hechas así. Nuestra idea del tiempo es así, es sucesiva y lineal. Es nuestra forma de relato porque es nuestra forma de pensar el mundo. El tiempo, por supuesto, el tiempo de la modernidad lo es, pero antes que eso el tiempo judío-cristiano es sucesivo y lineal, habiendo, sin embargo, infinidad de otras opciones, de otras maneras posibles de pensar el tiempo. Pero nosotros estamos desde hace un par de miles de años inmersos en esa. Si se cambia la forma del relato, y estos dispositivos técnicos lo permiten, porque, como comentábamos brevemente antes de empezar con Pepe, hubo grandes intentos de cambiar esa forma sucesiva y lineal del relato que tropezaban contra sus imposibilidades técnicas, de algún modo. El ejemplo más antonomásico sería Rayuela de Cortázar, que te invitaba a ir y venir entre capítulos, a variar la sucesión de los textos, pero que se hacía muy complicado. Obviamente, con una cosa muy simple de hipertexto que la tiene cualquier programa de Word, esa posibilidad de ir organizando tu forma del relato, ir, volver, dar vueltas, encontrar caminos imprevistos incluso por el propio escritor y demás, bueno, hace que insisto una vez más, esa forma sucesiva y lineal tenga los días contados. A mí me interesa mucho trabajar esa posibilidad. Si quieres, termino una cosa muy breve. Dos mínimos apuntes. Eso es lo que, bueno, estoy intentando hacer desde hace un par de años, trabajando en una opción de texto que permita esos caminos imprevistos para el escritor. Lo cual, en definitiva, es una exacerbación de uno de los grandes discursos teóricos del siglo XX, que es la teoría del lector. La idea de que es el lector el que completa el texto, tan borgiana y tantos otros, terminará de encontrar una realización mucho más acabada en estos lectores que podrán efectivamente organizar su lectura a partir de una serie infinitamente mayor de posibilidades. Y por último, hay un efecto que me parece aterrador de la producción de libros o de textos virtual, en un soporte virtual, que es lo que yo llamo el efecto Bonnard. Ustedes saben, Bonnard era un pintor fauvista, primera mitad del siglo XX, cuyos cuadros a partir de cierto momento estuvieron expuestos en los mejores museos franceses y demás. Y cuentan, probablemente es una historia apócrifa como todas las buenas, que un día un guardia de un museo descubrió un viejito, muy viejito, con una paleta y un pincelito en la mano, tratando de poner unas rayitas en un cuadro de Bonnard. Y se le tiró encima, porque qué desastre, ¿qué está haciendo usted, señor? No sé qué. No, disculpe, es que yo soy Bonnard y me pareció que ahí faltaba algo. Yo creo que un texto virtual que no tiene esa relación biunívoca con la materia de la que hablábamos al principio, en que una página es solo esa página, sino que una página puede ser infinitamente modificada, puede ser terrible para el autor. Puede transformarnos a todos en Bonnard, estando todo el tiempo a la búsqueda de aquel pequeño detalle que querríamos modificar, que nos dejaría insatisfechos. Aquello que siempre se dice, publiqué para dejar de corregir. Bueno, aquí no se publica. Esto seguiría siendo para siempre un libro abierto. Gracias. Muy bien, muy bien. Creo que seguiremos explorando lo que puede ser este apunte de una autoría colectiva, que también creo que va a ser algo interesante a señalar como las posibilidades de creación que nos abre el siglo XXI. Lo que ciertamente creo que se ha apuntado muy bien
es cómo las capacidades tecnológicas y científicas abren otras formas de percepción que también influyen en narrativas y que a veces tienen vasos comunicantes interesantísimos entre sí. Simplemente apunto que en el momento en que Einstein se estaba tratando de imaginar cómo se vería el mundo montado, cabalgando a la velocidad de la luz, cabalgando en un rayo de luz, se abría el cubismo. Y curiosamente, la percepción que se puede tener montado en un rayo de luz es una descripción de una imagen cubista. Y esto nos abre a pensar cuáles son las posibilidades de narrativas que a veces pasarán por la letra y a veces pasarán por la pintura y a veces pasarán por el cine y a veces pasarán por estos mestizajes de los que estamos hablando entre diferentes medios. Creo que va a ser muy interesante explorar, sobre todo ahora con Diego, porque justamente Diego está haciendo experimentos en esta zona que son muy interesantes. Y quiero apuntar también que muchas veces se habla de estas posibilidades en términos de multimedia. Yo propondría la palabra mestizaje de medios, que me parece que rescata más profundamente esto que quiere decir empezar a narrar con estas diversas posibilidades y cómo de verdad descubrir lo que a cada medio corresponde, porque ese es el problema. A veces nada más simplemente quiere decir un esfuerzo narrativo, una repetición, como lo que estaba planteando Martín, de una fórmula que ya está dada y no necesariamente nos está abriendo una nueva percepción narrativa, que es lo que está en el fondo de la búsqueda que ha estado planteando Martín. Y bueno, Diego precisamente se dedica a esta exploración en términos de medios de masas. Diego Bonilla, de Estados Unidos, con especialización en medios digitales, es profesor de la Universidad Estatal de California, Campus Sacramento, donde imparte cursos de alfabetismo digital, programación multimedia avanzada y un seminario de investigación a nivel posgrado sobre el impacto de Internet en la sociedad. Su proyecto de narrativa con hipermedios, A Space of Time, recibió el premio doctoral 2003 de la Universidad de Syracuse y ganó la categoría Internet Multimedia del Festival Internacional de Cine de Moscú. Es miembro de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, fundó y dirigió la revista electrónica Péndulo. Con ustedes, Diego Bonilla. Muchas gracias por invitarme. Estoy honrado de estar en este evento y estar en esta mesa en especial. Creo que el día de hoy me toca quitarme el sombrero de académico y me pongo el sombrero de creador. Y voy a enseñarles algo que puede ser una propuesta de lo que se puede empezar a hacer. Como ven, abajo de mi nombre viene una pequeña dirección electrónica. Ahí pueden encontrar esta presentación y muchos archivos relacionados con esta presentación, incluyendo algunos programas. Mi presentación se llama Más allá del hipertexto, porque desde hace muchos años vengo buscando un uso de la computadora que en verdad vaya más allá que simplemente ligar un texto con el otro, un texto con el audio o un texto con lo que sea. La computadora provee de muchas posibilidades que van allá de eso. Así que una definición un tanto, esto es un formalismo, que es el hipertexto. Bueno, hiper es el griego para ir más allá de, y por lo general cuando decimos hipertexto, decimos que se va más allá del texto porque lo interconectamos con otros textos. Y esa interconexión puede ser con mi disco duro aquí, o puede ser con un disco duro en cualquier otra parte del mundo. Y luego, ¿qué son los hipermedios? Pues esa conexión que va más allá de los elementos textuales y se van al audio, al video y realidad virtual y muchos otros. Este es el tipo de estructuras que hemos conocido hasta ahora. Son estructuras que se van bifurcando, se van conectando. Del lado izquierdo tenemos un mapa de un libro, Choose Your Own Story, Crea tu propia aventura, en la que se lee cierta cantidad del texto y al final hay una pregunta que dice: si el personaje hace esto, vaya a la página X; si el personaje hace esto, vaya a la página Y. Del lado derecho vemos una estructura HTML típica,
y al fondo vemos, o abajo vemos nodos interconectados a la forma de un diccionario electrónico. Así que parte de lo que les voy a enseñar el día de hoy son preguntas que yo he realizado. A lo largo de los años he aprendido a hacer mejores preguntas y a lo largo de los años soy más persistente en la búsqueda de las respuestas. Aún siento que todo es trabajo en construcción, aún estoy llegando a la reconstrucción de cosas a través de programación. Así que el día de hoy voy a hablar de Liber Rotavi, que es una producción actual, está hasta abajo, y bueno, es el segundo intento de reconstrucción de texto que tengo. Autorretrato, que es la primera vez que traté de hacer este tipo de reconstrucción, es de 1998, y básicamente escribí un poema con 400 líneas en el que la persona del poema cambia de primera a tercera persona, y por eso se llama autorretrato. La idea es que tengo un espejo frente a mí y estoy diciendo yo soy esto, eres esto, yo soy esto, y la computadora va decidiendo cuál de las dos versiones presenta. También se presentan las palabras en masculino y femenino, porque en ese entonces me interesaba mucho quitarme las estructuras que vienen con ser masculino o femenino y tratar de ver las cosas de un lugar mucho más amplio. Probablemente debo de seguir hacia adelante y vamos a mostrar un pequeño video, pero tuvimos algunos problemas técnicos. La siguiente obra, la actual, es de Jesús del Toro y mía. Jesús del Toro es director general de la revista Rumbo en Houston y de la revista La Raza en Chicago. Y bueno, decidimos unirnos después de muchos años, más de una década, a colaborar. Fue una nostalgia enorme. Y bueno, decidimos empezar a trabajar. Esa P y esa Q significa que en nuestro programa final, cuando salen los autores, la mitad del tiempo yo salgo como primer autor y la segunda parte del tiempo Jesús aparece como el primer autor. Y esto es muy apropiado porque por muchos años hicimos una revista llamada Péndulo, en la que sinceramente Jesús tenía tanto crédito como yo, pero alfabéticamente yo era el que salía primero. Así que siempre parecía que era yo el que era el autor principal. Entonces identificamos necesidades creativas, decidimos hacer colaboración sincrónica a distancia desde Sacramento a Houston, y la siguiente parte es lo más importante: buscar crear una experiencia estética mediante una mayor integración del contenido y las posibilidades físicas del medio. Y aquí es donde voy a tratar de no utilizar ligas. Es decir, se puede hacer tanto con programación y en el reordenar de las experiencias que el utilizar solo ligas es muy básico. No nos interesa tanto a Jesús como a mí romper con el pasado. Yo cuando veo el libro no veo un libro, veo una historia, veo una tradición, veo algo enorme que no se puede reemplazar y estamos montados sobre eso y ahora estamos empezando a utilizar medios electrónicos para seguir agregando a ese cuerpo. Luego, me interesa ejercer control sobre el medio y no viceversa. Por lo general, cuando llega la paquetería a nosotros, llega con unos sesgos y a veces acabamos produciendo cosas conforme lo que la paquetería nos permite realizar. Y finalmente, cosas que se han cubierto en este simposio, quisimos hacer uso de piezas musicales en el dominio público. Conforme fuimos avanzando en el proceso creativo, decidimos hacer un texto relacionado con la memoria como un proceso de reconstrucción. Y después buscar analogías entre el funcionar de la computadora y el funcionar del cerebro. Estos son típicos ya de los escritos académicos en psicología. En estos momentos empezamos a comparar el RAM con nuestra propia memoria, ¿no? Nuestros sentidos con el input, lo que decimos con el output, y en fin, explorar esas analogías también. Y finalmente un uso apropiado, poética y tecnológicamente hablando, de términos computacionales, porque tanto Jesús como yo crecimos con computadoras y un servidor puede llegar a tener un contexto poético. Finalmente llegamos al desarrollo de un personaje, de un poeta que tiene momentos de lucidez y ofuscación a lo largo del día, y buscamos un empalme entre estos estados mentales de ofuscación y lucidez con cómo se presenta el libro.
Es decir, tanto en sus imágenes como su texto, como en el audio, todo junto. Es una historia de amor y desamor. Decidimos hacer libros de sonetos clásicos. Nuevamente no queremos disasociarnos del pasado, no necesitamos no sentimos esa urgencia. De la misma forma, la música que vamos a utilizar, que utilizamos es clásica y electrónica. Y finalmente, para las personas que presentaron de diseño gráfico hace un par de mesas, utilicé mucha geometría analítica y procesos aleatorios. Acabamos con una publicación que les voy a mostrar, que se muestra con 3 modos de presentación: diurna, nocturna y crepuscular. Tenemos 2 sonetos iniciales que alternan de posición, y no sé si Martín aquí esté de acuerdo conmigo en narrativas. Esto acaba siendo una narrativa también. Es importante establecer el inicio porque establecemos el contexto de la historia. Luego muchas cosas se pueden presentar fuera de su orden y siempre conviene terminar con una parte fija donde le das una clausura a todo. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver algunas de las cuestiones técnicas que si quieren podemos platicar un poco más en preguntas y respuestas. Para la desconstrucción del texto, para reflejar estos momentos de lucidez y de ofuscación, decidí seguir normas de estudios cognitivos que encuentran que cuando uno mantiene la primera letra de una palabra y la última letra de esa misma palabra y las letras de en medio se voltean, nuestro cerebro aún puede leerlas. Entonces esto yo lo encontré hace muchos años en internet y desde entonces lo he tenido en mente y apareció como importante para la producción de esta obra. Así que hice un programa que agarrara los sonetos clásicos escritos en su mayoría por Jesús del Toro, discutidos entre ambos y con diferentes niveles de desconstrucción. Este programa puede deshacer el texto siguiendo esas normas. La primera letra se queda, la última letra se queda y todo lo de en medio cambia. Ahora, un pequeño nivel de desconstrucción es cambiar una sola letra, un nivel intenso de desconstrucción es que todas las letras cambien. Entonces, aquí están los sonetos. Del lado izquierdo pueden ver uno de los 2 sonetos iniciales y del lado derecho pueden ver, del lado izquierdo tenemos la versión diurna, del lado central tenemos la versión nocturna y del lado derecho tenemos la crepuscular. Y la crepuscular es mucho más rota que la nocturna, pero aún se puede leer. Y luego señalé en azul las partes del poema que hablan precisamente de lo que el lector va a ver. Es decir, va a haber un libro en el que se tiene que construir las cosas para poder tenerlas. Para salvarme tienes que tenerme, para tenerme tienes que ensamblarme, indagar en mi entraña para hallarme y sostener el canto para verme. Y empezamos a mezclar lo que es el soneto per se con lo que el libro es y lo que el libro trata de ser. Entonces, en estos libros me escribo en el primer terceto, en mis libros me escribo y me preservo, en conexión y música me formo como libertador y como siervo. Ese 5 al final es error mío, no va ahí. Y traje varios sonetos para que ustedes vean el tipo de desconstrucción y puedan leerlo. Lean el de en medio y van a ver cómo van a poder, aunque las palabras no estén bien escritas, su cerebro las adquiere rápidamente. Y luego, nuevamente en el recuadro azul, tenemos menciones específicas a lo que está ocurriendo dentro del texto. Por ejemplo, en el último terceto, porque mientras descansas yo te escribo y doy computación para tu sueño, inolvidable viaje fugitivo. Y entonces aquí tenemos computación para tu sueño y es el uso apropiado de un término computacional de forma poética. Así que traje varios para mostrárselos, pero se los voy a mostrar ya integrados en el libro. Hay más de 12,000 viñetas generadas a través de videograbaciones. Yo también hago cine.
Así que con 2 actores hice toda la historia y se grabó, y luego se rompieron esos videos entre cuadros específicos, y esas son las viñetas. Así que cuando se abre el libro en el momento crepuscular, las viñetas son muy abstractas, como en la primera línea, donde apenas se pueden ver siluetas que pueden intuir lo que está ocurriendo, y en este caso tenemos 5 niveles. Conforme se va accediendo a sus momentos de lucidez, llegamos a viñetas que son mucho más claras, nunca de calidad fotográfica, son viñetas. De la música, lo mismo, obtuvimos la creación, en fin, ustedes lo pueden leer. Esos 3 primeros fueron adquiridos, son de dominio público y fueron adquiridos del archive.org. Es de buena reputación, viene de la Universidad de North Carolina. Y abajo tenemos lo que es la música moderna, System of Machine. Y en este caso les voy a mostrar el nivel 3 y vamos a ver cómo se escucha. Pasemos al primero, por favor, no el segundo, el primero. Y este es totalmente rock. Perfecto, gracias. Yo sigo hacia adelante. Y luego la portada y la animación inicial, que también siempre son variantes, y aquí es donde tenemos muchos de nuestros procesos de geometría analítica y probabilidad interactuando. Así que cada vez que se abre la publicación hay una portada diferente. Y finalmente hay mucha programación. Por lo general no se habla de la programación. Para mí, en escritos y cosas que he hecho, la programación es tan importante como el escrito, van de la mano. Así que tengo múltiples textos que manejar. El texto que dice las cosas, el texto visual, gráfico, y el texto de la programación que hace que todas las cosas se empalmen. Así que hay muchos niveles. Y si podemos ir en este momento a iniciar, vamos a tener una probadita del libro electrónico. Liber rotavi en latín es libro que rota. Las imágenes que en este momento están apareciendo son seleccionadas de forma aleatoria entre las 12.000, tienen el nivel de abstracción adecuado y varían en una elipse muy angosta que cambia a lo largo del día. Por favor, oprimir en el primero. Vemos los primeros 2 sonetos que establecen qué es aquello que el lector está leyendo, qué es lo que está ocurriendo. ¿Okay? El siguiente, por favor. Otro soneto de apertura donde aún se establece más lo que queremos decir. Que se cubren esos 2 primeros sonetos, hay una animación que desaparece. La textura de papel es deliciosa en la pantalla. Y en ese momento tenemos acceso a 32 otros sonetos.
hay que dejarlo correr un poquito para ver. En la parte de atrás ustedes pueden ver que ya hay mucha desconstrucción de los elementos visuales. Son muy abstractos. Y la música se escucha como un pequeño eco que no es muy bueno. Eso es porque ya no estamos acercando hacia la noche en este momento. Si puedo oprimir en otro, por favor. Perfecto. Si le damos ya Escape, por favor. Y vamos a lo último. Y por último, una pequeña reflexión acerca de los nuevos horizontes. Lo que en este momento se está reflejando como un proyecto artístico de desconstrucción de texto tiene un valor de eficiencia en los procesos pedagógicos, ya que se pueden empezar a establecer niveles de lectura y de complejidad de la lectura que pueden adecuarse al lector. Entonces hay un nivel de primaria, un nivel de preparatoria, un nivel de posgrado, y ese tipo de niveles se van presentando a diferentes estudiantes dependiendo de su nivel. Me interesa mucho la utilización de nuevas interfaces. No soy el primero que menciona realidad aumentada en este simposio. A mí me parece el siguiente gran paso para la literatura: caminar y ver texto, atravesar texto, abrazar el texto. Y luego las interfaces cognoscitivas que acaban de entrar al mercado, que es una diadema que uno se pone, son como $300, y uno puede empezar a entrenar a la máquina a responder solo a nuestro pensamiento. Así que ese tipo de interfaces ya están en el mercado y me interesa experimentar con ellas. Y finalmente, algo que yo he venido diciendo desde hace muchos años es que me parece que la lírica más que nada es escrita por individuos, pero para alguien que viene del teatro, del cine, me parece que se necesitan procesos colaborativos de creación. Y creo que esos procesos colaborativos, tal y como fue en este libro, pueden ocurrir en redes de forma muy fácil. Solo falta dos cosas: un sistema de organización y que el escritor deje su ego atrás. Y esto lo digo porque cuando se hace cine, el director le puede decir a los actores, a las personas que manejan cámaras, pequeñas indicaciones de cómo deben de cambiar su trabajo para que funcione en la obra. En este caso, procesos colaborativos con escritores, esperemos que también se pueda dar ese tipo de reorientación sin que los escritores sientan que están perdiendo su propio corazón al ser cambiados. Así que esa es mi presentación. Nuevamente esa liga los llevará a lo que les acabo de presentar y a uno que otro de los programas. Muchas gracias. Creo que con mucha claridad se ha planteado que tal vez los poetas del siglo XXI tengan que saber de algoritmos, como aquí se ha planteado, pero también tienen que tener eso que se llama la búsqueda poética, esa visión que está presente en Cortázar, que por cierto algunos de los ejercicios que vimos aparecen en Rayuela, transformados por él mismo al hablar del noema, ¿no? Y bueno, y aparece en Octavio Paz, y aparece en los vanguardistas, y aparece en el surrealismo, que de alguna suerte son las vanguardias que no tenían estos instrumentos que hoy tenemos, como nos planteó Consuelo, ¿no? Si me lo permites, Pepe. Sí. La verdad es que me parece que es una mesa, felicidades Laura Emilia, muy complementaria, porque estaría, digamos, donde inicia todo, que es justamente en el escritor. Yo representando la parte del editor, y luego todas las posibilidades de estas nuevas dimensiones, ¿no? Pero fíjate que, si me permite nada más retomar un segundito, yo creo que sí estamos en un cambio total de paradigma de la dimensión de la creación. Y me imagino lo que pasó cuando Gutenberg descubrió el tipo móvil. En ese tiempo no se llamaba ni imprenta, ni libro, ni nada.
era el tipo móvil. Es decir, lo que decía Wittgenstein, cuando nombras existe. En este momento estamos tratando de encontrar las palabras que designen el quehacer y las posibilidades. Y supongo que en ese momento los señores feudales que contrataban a escribanos para que hicieran sus papiros, llegaron y le dijeron, oiga señor, fíjese que hay un tipo móvil y se van a hacer ahora 50 libros, a ver, permíteme, 50 libros igual, o 50 textos iguales, 50 papiros iguales. Sí señor. 50 personas van a poder leer exactamente lo mismo que yo. Así es, señor. No, mira, perdóname. Yo quiero que un escribano al que yo elija su tipografía, que yo elija mis colores, que yo elija me siga escribiendo, porque yo nunca voy a leer en un objeto en el que puedan leer 50 personas lo mismo que yo. Creo que eso está pasando ahora y me parece que las realidades en este momento están coexistiendo. Y lo que está sucediendo también es que hay una generación que ya ni siquiera se plantea si va a leer en papel o en pantalla, porque están leyendo en pantalla de manera permanente. Y lo que creo que va a pasar es que la narrativa o los escritores van a existir siempre. No sé si un Tolstoy va a aparecer y va a seguir escribiendo las grandes novelas del siglo XIX, pero lo que sí me parece es que ahora va a ser, como bien lo señalaba Diego, un proceso mucho más de colaboración. La verdad es que me acabas de ratificar intuiciones y de alentar nuevas dudas, porque en este sentido sí creo que va a pasar a un trabajo mucho más colectivo y tal vez a creadores más como del tipo del medioevo, en el sentido de que van a querer estudiar matemáticas, música, cine, literatura, y que va a ser, o sea, un proyecto va a ser lo más interesante cuando más posibilidades descubran. Y luego vienen todas, en la historia del arte vienen todos los cambios. O sea, ¿por qué de repente aparece el cubismo y por qué toda una generación se plantea justamente de construir la imagen? Como antes había aparecido el impresionismo y ya no querían el figurativismo, sino nada más dar una especie, digamos, de aproximación a la realidad. Bueno, estamos ante un umbral que no adivinamos, pero el propósito de esta reflexión colectiva es que el español no se quede atrás, porque todo aquel país o todo aquel idioma que no reaccione de manera adecuada sí va a subsistir en una prehistoria tecnológica que no es, digamos, lo conveniente para el proceso civilizatorio de este siglo. Sí, creo que eso está muy bien apuntado, porque de lo que se trata es pues ver cómo estas exploraciones requieren ya también un sustento colectivo en el que también debemos de capacitarnos para saber hacer esos trabajos colaborativos. Por ejemplo, cuando se planteaba el surrealismo, la posibilidad de hacer cadáveres exquisitos, estábamos hablando de que depende de una conciencia colectiva y de un lenguaje. Pero ¿sabes qué, Pepe? Ya se lo plantearon, tú mismo lo señalaste. Si Cortázar hubiera conocido todas estas posibilidades, seguramente Rayuela tal vez hubiera sido, estoy especulando y la especulación no es muy fuerte, pero seguramente Rayuela hubiera sido escrita en varias dimensiones. Paz, aquí lo vemos clarísimo porque ya hicimos el ejercicio de la aplicación. Pero vete a saber cuántos escritores fueron, digamos, polifónicos y ¿cómo decirlo?, que dominaron varias artes en un mismo propósito. Sí, sí. Y de hecho, esta es una pregunta que quisiera abrirles, que es precisamente el problema de la colaboración. Más allá de los egos, que por cierto puede ser un gran problema, el problema de la colaboración implica también un lenguaje común. Y aquí es donde estamos hablando de adueñarnos de las capacidades de nuestra lengua, de los registros que puede tener, de los registros que puede alcanzar, pero aquí también, sobre todo, me parece algo muy importante, el poder soñar juntos, que eso es un proceso que implica visión. Y para llegar a ese proceso, yo he visto que los experimentos que se hacen con cadáveres exquisitos, por ejemplo, con novelas
escritas a varias manos. Muchas veces dan al traste porque no tienen el espíritu colectivo de saber seguir la línea que dejó el escritor anterior. Y esto es un proceso de colaboración, si es que queremos aventurarnos por esa zona, que de veras implica un aprendizaje y una fidelidad a la palabra del otro y al impulso que está explorando y llevarlo más lejos. Tú hablabas de vanguardias, Martín. ¿Qué reflexión podrías tener al respecto? No, yo desconfío un poco del símil del director de cine como forma de poner en escena una idea de colaboración, en la medida en que el director de cine es el jefe, no es alguien que colabora con, es alguien que encabeza un equipo y le dice a cada cual lo que quiere que haga. Yo creo que hay una diferencia básica entre la idea de equipo al mando de y equipo en colaboración. Si se trata de equipo al mando de, es una cosa como muy habitual en el funcionamiento de muchas artes que requieren más de uno y más de una función, desde un director de cine hasta obviamente un director de orquesta, para dar un ejemplo totalmente consagrado y clásico, ¿no? La colaboración es otra cosa. A mí, decías que había que cuidarse de los egos. Yo creo que no, hay que fomentarlo. Solo se escribe porque uno tiene un ego desbordado. Si no, uno haría un trabajo serio, decente y bien pagado. Me parece que no hay que descuidar el rol del ego en la creación artística, es lo central. Y el ego tiene esos problemas, que le gusta hacer las cosas en ego y no en nos, en primera persona del singular y no del plural. A mí, yo soy un poco antisocial, a mí me gusta trabajar solo, por eso soy escritor. A veces me da como nostalgia de poder crear en conjunto, y por eso alguna vez intenté aprender a tocar el saxo, porque me daba mucha envidia de esta sensación de creación colectiva en el mismo momento, todos buscando un mismo objetivo. Pero soy malo tocando el saxo. Y volví a encerrarme y me quejo de que estoy encerrado, pero al mismo tiempo es la manera en que puedo trabajar solo. Creo que la mayor parte de los escritores les pasa eso y no sé si es necesario que aprendamos a hacerlo de otra forma. ¿Tú qué opinas, Diego? Porque estamos hablando, y estoy de acuerdo en el sentido de que si estamos hablando de la expresión individual que nunca se va a perder, ahí está. Pero si estamos hablando del juego de conciencia colectiva, que a veces se da, como en el jazz, ¿es posible? ¿Qué es lo que se puede generar? ¿Qué problemas tienes si quieres jugar a eso? Tengo la percepción que en el cine el director no manda tanto. Creo que un buen director... ¿No te hacían caso o qué? Creo que un buen director es aquel que aprende el arte de todos y lo utiliza a su máximo. Y es ahí donde creo que buenos directores se diferencian de los no tan buenos. En el caso de los escritores, he tratado muchas veces de ponerlos juntos en una forma muy comunal a trabajar y nunca he llegado al fin de la obra. Sé que es posible y es lo ideal que no haya jefe, pero creo que la idea voy a quitar la palabra jefe, la idea de un conductor, la idea de alguien que tome las decisiones que el grupo no puede tomar, ese tipo de líder puede llevar a todos a que escriban de su mejor forma posible. Y creo que por ahí va la idea. Estamos hablando, Consuelo, precisamente de la exploración de las narrativas colectivas. ¿Qué experiencia tienes en esta zona? Porque tú como editora conoces ejemplos de lo que ha ocurrido. Mira, la verdad es que siempre es muy polémico y creo que en ese sentido Martín es muy preciso al explicar la genealogía o digamos las convicciones del escritor. Intenta hacer una antología. Nada más intenta hacer una antología. Bueno, eres el villano mayor. Yo creo que los mayores enemigos que yo tengo en la vida son las personas a quienes he rechazado un libro. O sea, no entienden que posiblemente porque no quepa en el catálogo, porque el programa ya está concluido, no hay argumento para ese escritor o escritora por qué su libro no está incluido o por qué no le dices que es una maravilla. Y luego lo editas, y cuando lo editas es otra
otro tipo de batallas. O sea, de ser el editor fantástico que le aceptas el texto, te vuelves en el villano que no lo distribuye de manera adecuada en las tlapalerías. Y después que no lo vendes y que no le haces saber a la gente que un genio ha surgido. Pero hay algo que me gustaría decir ya por último en mi participación. Algo que me preocupa muchísimo y que lo tocó de manera muy precisa Martín, es el asunto de esta cosa de cómo vas comprando libros y cómo los vas guardando, digamos. Es muy curioso, pero yo recuerdo en algún momento le pregunté a Eduardo Luisalde, oiga maestro, usted tiene una buena biblioteca seguramente. Y me dijo, mire, no, Consuelo, porque fíjese que yo tuve una casa, una muy buena casa para albergar libros, ya grande. Y entonces pues muchos libros los perdí a lo largo de mi vida. En ocasiones nos preguntamos, ¿y dónde está la biblioteca Octavio Paz? ¿Y dónde está la biblioteca de Carlos Fuentes? Y la verdad es que fue gente que viajó muchísimo y aunque tuvieron el cuidado, digamos, de quedarse con lo esencial, pues siempre en los viajes, me dicen, se pierden algunos ejemplares. ¿Qué sucede ahora? Y lo estamos viendo en la Ciudadela. Las bibliotecas personales no solo son la acumulación de libros de papel, sino es también la construcción de un pensamiento. ¿Qué leyó esa gente para tener ese nivel de lenguaje, esa formación, esa opinión, esa, digamos, bien lo dice Jesús Marchamalo, ya hablaron sobre el asunto? Pero ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos nuestros libros en un Kindle? Y entonces no podamos llegar a algún lado y decir, bueno, ¿qué fue lo que leyó Martín Caparrós para tener esa prosa y en qué se está basando y en qué momento lee determinado libro que le cambia la prosa o cuáles fueron sus anotaciones marginales y qué le llamó la atención? Me parece que los retos son muchos y por eso creo es algo bien curioso porque yo no hablaría de mestizaje, pero estamos justamente en la búsqueda de cómo nombrar todos estos procesos. Yo hablo de la nueva frontera, una nueva frontera que de repente pues puede ser de un lago, puede ser un río, puede ser una montaña, puede ser un llano, y no sabemos en dónde ubicarnos allí. Y lo que está sucediendo finalmente es que no vamos a saber qué va a pasar con esa formación de conocimiento. No sabemos cómo se va a forjar un muchacho de la próxima década. ¿Qué va a leer? ¿Cómo forjar su punto de vista? Me parece que, decía, este encuentro o este simposio ha sido una cosa muy peculiar porque nos están viendo los internautas, tenemos aquí una pantalla que manejan a nivel remoto, estamos viendo cosas desde el iPad, traemos escritos en papel, y seguimos necesitando del encuentro, de la posibilidad presencial, porque es allí donde yo por lo menos encuentro las mejores ideas. Y vamos a tener que convivir con esta nueva frontera o en medio de esta nueva frontera. Por lo pronto, creo que toda nuestra vida de los que estamos aquí presentes, tal vez las nuevas generaciones encuentren sus propias maneras de forjar opinión y de enfrentar o de vivir las nuevas realidades que presenta la tecnología y de dominar las fronteras de manera que no les parezcan tan nuevas. Yo quería hacer un apunte nada más a lo que decías recién, Consuelo, que es que me da la sensación de que lo que estamos haciendo desde hace unos años y lo que intentamos en encuentros como este y demás es de discernir cuál va a ser la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo modelo hegemónico, digamos, ¿no? Porque nos basamos mucho, tú lo has hecho, yo lo hice, en la comparación con ese gran salto técnico epistemológico que fue la invención de la imprenta, ¿no? Y entonces tenemos muy presente la idea de que a partir de la invención de la imprenta apareció una forma técnica para soportar los textos que fue hegemónica durante 500 años. Hegemónica y democrática. ¿Cómo? Hegemónica y democrática, porque es a partir de allí que se democratiza la lectura.
Sí, no, digo hegemónica en el sentido de conocimiento. que la forma libro fue claramente el paradigma que durante esos 500 años se impuso. Y entonces me parece que lo que hacemos ahora, que nos vemos ante una situación que pensamos semejante, y que de hecho en muchas cosas lo es, con la irrupción de una nueva tecnología que irrumpe de forma tal que deshace esa hegemonía, lo que tenemos tendencia es a pensar, bueno, ¿y cuál va a ser el nuevo paradigma? ¿Cuál va a ser No digo que no lo vayamos a ver, yo me pregunto si va a haber un nuevo paradigma, de la misma manera que el libro lo fue durante los últimos 500 años, o justamente lo propio, o justamente lo propio de esta nueva tecnología. Que Gutenberg no adivinó la pantalla, Gutenberg no adivinó la pantalla. No te entendí. Gutenberg no adivinó la pantalla. No, pero, digo, a ver, perdona, lo que quiero decir es que me parece que quizás nos equivoquemos en la epistemología de lo que estamos haciendo, que en vez de buscar el nuevo paradigma como estamos acostumbrados a hacer, porque normalmente se impuso un nuevo paradigma cada vez que hubo un cambio técnico, esta vez tengamos que aceptar que justamente lo propio de este cambio técnico es que no va a producir una forma hegemónica, un nuevo paradigma, sino una multiplicidad en la cual lo que hace Diego y la antiguaya que yo quiero hacer coexistan de manera bastante... Me parece un punto excelente que describe mucho de lo que he escuchado en el simposio. Estamos esperando que venga el siguiente paradigma. ¿Habrá otro? Sabemos que hubo uno, pero por eso tal vez estamos esperando el otro, no estoy seguro. Y yo nada más apunto lo que dije en la inauguración. Es que no es una disyuntiva. No hay disyuntiva. En mi opinión, es una elección personal que va a depender mucho de la generación y que van a convivir durante mucho tiempo. Y que a final de cuentas, yo creo que también, a pesar de que aparece el paisaje de las nuevas tecnologías, estamos hablando de la condición humana y de la capacidad de percibirla y explorarla con los ojos del artista que tal vez tengan un poquito las antenas más despiertas, más abiertas, para poder registrar más franjas de la realidad. Porque no debemos de olvidar que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, al final de cuentas estamos hablando de que la exploración que abren los escritores de hace siglos siguen planteando los grandes problemas de la condición humana. Claro que hay algo del nuevo paisaje que se incorpora en un nuevo sabor de esa percepción, y creo que efectivamente esas diferentes lecturas, esos diferentes soportes van a convivir, vamos a encontrar finalmente en qué frontera las nuevas generaciones se identifican, pero apostaría a que se va a jugar una pluralidad en donde vamos a encontrar también buenas expresiones narrativas con estas tecnologías, porque el problema a final de cuentas también es cómo se pueden generar buenas expresiones narrativas. Nos podemos quedar con tecnología sin alma, o podemos tener una tecnología que en tercera dimensión haga lo que planteaba Octavio Paz, que el poema salte del papel. Y ahorita ya estamos hablando de tecnologías en tercera dimensión y que encarnen la vida. Yo quisiera mostrarles un ejercicio que también me ha tocado realizar, precisamente en esta búsqueda de lo que quiere decir la narrativa en el siglo XXI, y esto tiene que ver con unos fragmentos muy pequeños que se llaman imaginantes, en donde cuando los describo, planteo que son una especie de haikus en los tiempos del iPad, que recogen un poco los ensayos, que recogen un poco la síntesis de esos momentos luminosos en que vemos al creador imaginar y que de alguna manera invita a seguir imaginando. Entonces, si son tan amables de poner el fragmento de Borges, por favor. En 1944, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges se imaginaba un cuento en el que aparecía un hombre al que no se le podía olvidar nada. Su memoria era tan prodigiosa que mientras nosotros solo podemos percibir de un vistazo a lo mucho 3 copas en una mesa, Funes el Memorioso tenía la capacidad de retener todos los racimos y uvas de una parra. Borges nos dice que Funes se sabía las formas de las nubes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo
con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en un río poco antes de una batalla. Mientras Borges imaginaba a Funes, justamente por esos años, el doctor ruso Alexander Luria, que no estaba al tanto de la historia del escritor argentino, estudiaba a un hombre que no sabía que tenía una memoria maravillosa, fuera de lo común, parecida a la de Funes. ¿Acaso no todos recordamos todo? El problema para ellos, incluyendo a Borges, era cómo olvidar. Y esto nos deja un problema a los que no somos, ni de cerca, tan memoriosos. ¿Cómo los olvidamos? ¿Qué nos recuerdan? Es la exploración de nuevas zonas, yo creo que es de eso de lo que se trata, de nuevos medios, de las posibilidades que nos hacen que esto, por ejemplo, viva en Internet, circule y algo muy interesante, se complemente con otros medios. Porque lo más interesante es que la experiencia que tenemos es que los niños van luego a leer a Borges, van a la biblioteca a buscar a Borges, y de esta manera lo que planteo es precisamente cómo pueden coexistir diferentes plataformas, pero lo interesante, vuelvo a insistir en la metáfora del mono gramático, es que la promesa del mono se sigue cumpliendo, así estemos viviendo con los nuevos soportes del siglo XXI, porque estamos hablando de algo que nos conmueve, que nos despierta la capacidad crítica, la inteligencia y la imaginación, y creo que al final de cuentas de eso se trata la lectura. Bien, pues quisiéramos ver si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Bueno, definitivamente nos abre el panorama estos días que hemos estado admirando a su panel, a los distintos paneles que han traído, y pues felicitarles a todos los que hicieron posible este evento. Por supuesto me interesaría degustar de nuevo, saborear esas exposiciones, y quisiera saber, por curiosidad, si va a haber algunas memorias y dónde las podemos volver a saborear. Segundo, hay autores extraordinarios que escriben pero no tienen estas herramientas, y tal vez nos estamos perdiendo de esas obras. No sé si ustedes recomendarían algo o a alguien, tal vez el cambio es demasiado rápido, hay quienes siguen escribiendo a máquina y tal vez nos perdemos de sus obras, que alguien les ayudara para ganar al menos tiempo. Y una pregunta a la licenciada Sáizar: está terminando una administración interesantísima, ¿con qué le gustaría que la recordaran, pues en especial en este giro, y hacia dónde la catapulta? Bueno, empiezo por el final. Muchas gracias por el calificativo. ¿Qué es lo que más me ha satisfecho de esta gestión, además de haber trabajado con un equipo formidable de colaboradores, de los que he aprendido muchísimo? Lo que más me satisface es haber diseñado el proyecto cultural del siglo XXI mexicano, que justamente propone hacer una gestión mucho más vinculada a la sociedad, proponerse hacer de México una de las plataformas intelectuales del español y tomar la decisión de futuro, justamente pensando en la tecnología. Sobre lo que me dice de autores que escriben a máquina, no, yo le puedo contar de Monsiváis que escribía a mano. Y no sabe usted lo que era. Yo pasé mis 20 en casa de Carlos, los sábados en la noche que escribía su columna Por mi madre Bohemios, escribía las hojas, varios amigos las transcribíamos a máquina, luego se iban al periódico y se volvían a transcribir. En aquel tiempo había una técnica que se llamaba Margenthaler, y luego se armaban en el periódico. No quiero decirle cuando llevábamos la hoja número 10, si saltaba un gato y se perdía, o si se orinaba sobre la página. O sea, había que volverla a hacer y ya no sabíamos qué contenido tenía. Pero déjeme aprovechar su pregunta para decirle algo a Martín que me parece importante. En los años 70, los muy jóvenes José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis
eran el terror de los editores, porque en aquel tiempo los libros se hacían en linotipo. Y ellos, que son unos obsesivos, de hecho, Laura Emilia no me dejará mentir, José Emilio ha retirado libros porque de repente tiene que seguirlos corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. La verdad es que es una actitud personal frente a la edición de cada uno de los autores. Y creo que más bien la tecnología lo que ha permitido es justamente afinar esa corrección, ¿no? No digo que quienes escriban a máquina o a mano, yo en lo personal escribo a mano, y luego con todo lo de lo mujer del siglo XX que me autocalifico, escribo a mano. Mis notas tengo una libretita que allí anoto todas las citas y todo lo que quiero de alguna manera recordar, ¿no? Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si puedo añadir. Sí, claro. Acabo de empezar a dar un curso en el posgrado de Letras de la UNAM llamado Escritura Creativa en Hipermedios, y tiene el propósito de empezar a abrir estas puertas. ¿Cómo se llama lo? ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna otra Yo quería pregunta? comentar lo siguiente para el autor. También soy escritora y comparto lo siguiente: quien no tiene ego no puede escribir. Sería lo más oportuno tranquilizar un poco al ego, pero no creo en el trabajo colectivo, porque el que diseña la idea lo va creando desde que vas caminando, desde que ves la televisión. Todo lo que se te cruza va a nutrir el texto que estás escribiendo, sea de 400, 800 hojas. Y que una persona externa a este proceso interfiera o colabore, yo más bien lo vería como una interferencia, no una colaboración. Y también estoy de acuerdo en que tratar el símil o la comparación con un director de cine no es adecuado. Es como si quisiéramos que todos los músicos ocuparan el estrado del director de orquesta. O sea, el que tiene el cello sabe del cello, el que es el piano, y no se puede trazar una comparación entre un trabajo colectivo como es el cine. Yo he hecho mucho guión, lo hice para la televisión cultural, y un proceso de música o el proceso individual de la escritura. No creo que exista un proceso más individual que el de la escritura y el de la fotografía, porque eres responsable de lo que se está mostrando. Todos los demás procesos artísticos, hasta el ballet, sí creo que intervengan más personas. Y respecto a lo del paradigma, yo entendí más bien que a estas alturas no estamos hablando si es el papel o es la pantalla. Creo más bien se refieren al paradigma de si es la pantalla la que se va a establecer como 500 años más. No lo creo. Creo que estamos en un mundo muy diverso, estamos frente a una no evolución, sino reevolución. Estamos creando un mundo donde vamos a tener que dejar de nombrar simplemente el mundo del hombre, vamos a nombrar el mundo del ser humano, y la aportación femenina que nunca se tuvo a la intelectualidad, a la escritura, va a ser el parteaguas definitivo. No creo que vaya a ser ni el paradigma de lo electrónico, ni el paradigma del trabajo colectivo. Creo que va a ser la apropiación femenina de la palabra la que dicte la nueva visión de la humanidad. ¿Alguien de aquí quiere hacer algún comentario? Respeto mucho su opinión acerca de lo del usar al director como ejemplo. En lo que se refiere al ego, yo no lo veo como binario, yo no lo veo como la presencia o la ausencia, sino como un tono de gris. Y bueno, hay que bajar ese ego para permitir más procesos colaborativos, y eso yo lo encuentro más común en mis experiencias con el cine, que ha sido con mis experiencias como editor de una revista literaria. Vamos a una pregunta más, y con esta pregunta vamos a terminar. Son muy interesantes las reflexiones que se están realizando. Yo creo que nos van a invitar al diálogo que vamos a proseguir después de esta reunión, después de este encuentro. De eso se trata justamente. Pero oigamos una última pregunta,
por favor. Sí, muy breve nada más, perdón, para el maestro Diego, para este curso de hipertexto, ¿hay algunos requisitos o dónde se pueden ver los requisitos para inscribirse? Sería bueno mandarme un correo electrónico, no puedo dar esa dirección ahorita. Pues sí, creo que si me manda un correo electrónico, ¿anotó la dirección que puse en mi pantalla? Sí, el de más allá del hipertexto. Así es, ahí hay todo tipo de información, incluso el curso. Ah, correcto, gracias. Gracias. Y bien, pues vamos a finalizar. Le voy a pedir a Socorro, por favor, que nos dirija unas palabras para que ya de alguna manera redondeemos todo esto que ha sido tan interesante. Muchas gracias a Pepe Gordon, muchas gracias al panel. Quiero invitar a todo el público a que siga las conferencias si se perdieron alguna, si quieren volver a alguna de las participaciones, pueden recurrir al micrositio, en los programas está la dirección del micrositio desde el cual se transmitió este simposio en tiempo real por internet y van a estar arriba todas las mesas, todas las conferencias. Y quiero invitar a la presidenta de Conaculta, la licenciada Consuelo Sáezar, a que nos dirija unas palabras para cerrar. Gracias. Bueno, la dirección es www.conaculta.gov.mx libro electrónico. Bueno, pues llegamos al final de un interesantísimo encuentro. Hemos escuchado, entre muchas otras cosas, decir Héctor Abad Faciolince que lo que hoy vemos en Internet es mucho más que un libro electrónico, es la transcripción digital del mundo. A Rogelio Blanco, que a no ser por los libros, la cultura sería efímera. Y la verdad es que si pudiéramos, a Jesús Machamalo habló sobre el placer físico de los libros en papel y la gran importancia de preservar las bibliotecas personales, por eso somos amigos. Y que vivimos en una sociedad que ha aprendido a convivir de manera natural con la tecnología. Roberto Igarza nos dijo que 9 de cada 10 bits que circulan por las redes fueron producidos en los últimos 24 meses, es decir, esto es algo exponencial. Y si me permiten, los invito a ponerse de pie para, esperando haber realizado las preguntas pertinentes que nos permitan de alguna manera dibujar el futuro, declaro, siendo las 6:55, las 18:55 horas del 13 de septiembre del 2012, formalmente clausurado el segundo Simposio Internacional, el Libro Electrónico en Español. Agradecida con todos los participantes y con todos los que nos siguieron durante esos días. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.